Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar el resto de toda la última fecha 19 del torneo de clausura. Empezamos en el Heraclio Tapia, donde el Alianza Universidad le puso un cierre de lujo a su accidentado paso por la primera división, despachando a los Juan Pablo Zunde Revendedores con una contundente goleada de 3-0, que al menos les permite irse con la cabeza en alto. El partido tuvo un nombre propio y ese fue Rick Campodónico. El mediocampista de 24 años fue simplemente brillante, armándose un golazo de esos para el recuerdo y regalando una asistencia de las que alegran la afición. Un auténtico baldazo de agua fría para el cuadro mafioso, que llega con la moral por las nubes luego de haberle metido 3 tantos al Atlético Grau por la fecha anterior. El encuentro arrancó con intensidad de ida y vuelta, pero ya lo sabe, en este deporte lo que cuenta son los goles. Y cuando se acerca el descanso, Campodónico, ese futbolista que ha sido de lo poco rescatable, ha aparecido de manera magistral. Recibió un pase filtrado para la banda derecha y con una clase de definición le elevó por encima del arquero para abrir el marcador, pero el equipo local, con el apoyo de su gente, no se conformó. Y justo antes de que pitara el árbitro, el mismo Campodónico mandó un centro al corazón del área que Jorginho Cernaqué, de un preciso cabezazo, convirtió el 2-0. En el complemento, el Juan Pablo creyó por un momento que descontaba con un remate de Emiliano Villar, pero al parecer la suerte no estaba de su lado y el VAR, como pasaba en tantas veces, le tumbó el tanto por una posición adelantada milimétrica. Y allí, cuando el equipo distante aún se recuperaba de este golpe, aparecería Marcos Llulio para sentenciar el duelo con un zapatazo desde fuera del área que se coló por un ángulo y selló el 3-0 definitivo. La polémica no podía faltar, con la expulsión directa del técnico Roberto Mosquera, que no aguantó los nervios y se metió en la cancha a reclamarle con todas sus fuerzas al juez central. Con este resultado, el cuadro blaugrana descendió hace unas fechas, se retornó a clausura con 17 unidades y la temporada completa con 28 puntos, por lo que tendrá que pelear en la Liga 2 del próximo año para saber si vuelven a Primera División. Por su lado, el equipo de Lozano terminó su participación en el clausura con 14 puntos y un total de 33 unidades en la tabla acumulada. Una campaña irregular, pero que es suficiente para mantener la categoría de cara al próximo año, aunque todos sabíamos que esto iba a pasar sí o sí, por las buenas o por las malas. Y ahora vamos a Cutervo, donde el ADT se quedó con el gusto amargo en la boca al empatar a 0 ante el Comerciantes Unidos, un resultado que significa que no puede ingresar a la Copa Sudamericana del próximo año. El cuadro tarmeño llegaba consciente de que solo la victoria lo mantendría en esa pelea por las copas internacionales, por lo que no dudó en salir desde el minuto 1 en busca del arco contrario, y a pesar de generar las ocasiones de gol más claras, la delantera del ADT mostró una falta de puntería realmente preocupante y además se topó con una noche inspirada del arquero Villette, que apareció con al menos 3 intervenciones claves para mantener la valla invicta durante todo el partido. Con el pasar de los minutos, como era de esperarse, el Comerciantes se fue acomodando mejor y el ritmo ofensivo del equipo visitante fue disminuyendo notablemente hasta el cierre de la primera etapa. Ya en el complemento, la situación se puso realmente cuesta arriba para el equipo visitante, cuando Volante Rojas vio su segunda tarjeta amarilla al minuto 51 y fue expulsado, dejando al equipo celeste con uno menos en la cancha. Pero contra todo pronóstico y mostrando una garra encomiable, el elenco tarmeño continuó insistiendo y hasta dominó el trámite del partido para buscar el tan ansiado triunfo. Lastimosamente para ellos, no tuvieron efectividad para poder concretar algún tanto. El partido se volvió un verdadero despelote en los minutos finales. A los 87, el defensa Alfaro del Comerciantes también vio la tarjeta roja por entrada fuerte, emparejando las cargas al dejar a su equipo con 10 hombres. Pero el drama no acabó ahí, porque a los 89, Otto Rojas, esta vez lateral izquierdo, recibió su segunda tarjeta amarilla, dejando la ADT con apenas 9 futbolistas sobre el césped, por lo que al final del encuentro se acabó sin goles, cosa que no le sirve a nadie absolutamente, pero que especialmente hunde la ADT en la más profunda frustración por no poder lograr su objetivo de clasificación internacional al próximo año. Un cierre de temporada que deja mucho que desear a ambos equipos, que querrán mejorar en el 2026 para lograr por lo menos ingresar a la Copa Sudamericana el próximo año. Y vamos a Matute, donde Alianza Lima cerró con un triunfo contundente por 3-0 ante el UTC, aunque la alegría en la tribuna no fue completa porque el equipo íntimo no le alcanzó para quedarse con el segundo lugar del acumulado que tanto buscaba. Por su lado UTC, que prácticamente estaba salvado, luego la polémica decisión de la federación contra el Ayacucho Fútbol Club buscaba no ser goleado. Sin embargo, el equipo del Pipo Gorosito demostró la superioridad incluso cuando se quedó con un hombre de menos tras la controversial expulsión de Carlos Zambrano.
y es que Alianza dominó el encuentro de principio a fin. La primera llegó a los 16 minutos cuando tras la revisión del VAR, por una mano clara de Garro en el área, el árbitro marcó penal y Paolo Guerrero, con toda la experiencia y frialdad del mundo, se encargó de convertir desde los 12 pasos para abrir el marcador. UTC, que requirió un milagro para no salir perdiendo, este gol inicial los descolocó por completo y nunca pudieron recuperarse. Alianza aprovechó su mejor momento futbolístico y amplió la ventaja a los 30 minutos con un golazo de Jesús Castillo, que fue sin duda la gran figura del partido, mostrando solidez y precisión en el medio campo que dejaron mucho que desear en el equipo visitante. Pero cuando todo parecía bajo controlado, llegó el momento de máxima tensión. Casi al cierre del primer tiempo, el árbitro cobró un penal bastante dudoso por UTC, pero le mostró la tarjeta roja a Zambrano y no podía creer por qué se la estaban sacando. Sin embargo, los íntimos pasaron del fastidio al éxtasis cuando su portero Vizcarra le atajó el penal a Quintero con una estirada espectacular que mantuvo el marcador a su favor. A pesar de jugar con uno de menos, durante todo el segundo tiempo, Alianza no sufrió en su campo y manejó los tiempos del partido como quiso. Controló sin mayores problemas los tímidos ataques del UTC y cuando el reloj ya se agotaba, el atacante Gaspar Gentile apareció para liquidar el duelo con un tercer gol que puso cifras definitivas. Sin embargo, Matute no celebró la goleada, sino que ovacionaron efusivamente el regreso de la bandera después de su lesión, y en los minutos finales casi que el estadio se cayó con el ingreso de Hernán Barcos. El pirata, que en estos días ha sonado fuerte con rumores de salida, fue recibido como un verdadero ídolo al ingresar al minuto 60 ante el delirio de toda la hinchada blanquiazul. De todas maneras, este 3-0 sabía muy poco porque no le alcanzó para su objetivo, que era quedarse en el segundo puesto del acumulado. Y es que los íntimos no dependían de sí mismos, sino que el Sport Huancayo les dio una manito. Lastimosamente incontrastable, esto no pudo ser. Sin embargo, se vivió un verdadero drama, ya que el Sport Huancayo cayó en su casa por 2-1 ante el Cusco Fútbol Club, que supo sufrir y aprovechó sus oportunidades, dejando al equipo local fuera de cualquier posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana. En el primer tiempo, el conjunto huancaíno intentó proponer el juego, pero careció totalmente de ideas claras en la zona ofensiva, mostrando una falta de creatividad que los acompañó durante todo el campeonato. Salvo un remate aislado de Enzo Fernández, que pasó cerca del poste, nunca llegaron con peligro real al arco defendido por Pedro Díaz, la figura del partido. Mientras tanto, el Cusco Fútbol Club demostró su eficacia al cierre de esa primera etapa, cuando una combinación magistral entre Colman y Juan Pablo Colito terminó con gol de este último tras una definición en primera que dejó sin chances al portero local. Con este resultado, el Cusco se queda con el segundo del acumulado, mientras que Alianza requería que el Sport Huancayo le dé la vuelta al marcador. En el complemento, Jaime Opósito tuvo la chance dorada para empatar el partido a los 55 minutos, cuando consiguió un penal, pero el portero Díaz le atajó el remate con una estirada espectacular que fue un verdadero baldazo a fría, tanto para los locales como para los hinchas íntimos. Para colmo y males, los cusqueños estiraron la ventaja gracias a un tanto de Nicolás Silva a los 67 minutos. Ahora Alianza Lima requería que el Sport Huancayo meta 3 goles, y si en el equipo local descontó con un tanto de Magallanes a los 73 minutos y Marlon de Jesús le poníamos en el encuentro al empatar a los 81. Sin embargo, luego la reacción del VAR encontró una mano del delantero Huancayo, por lo que el tanto se invalidó, cerrando definitivamente cualquier esperanza de remontada para el Sport Huancayo. De esta forma, el rojo matador se quedó con las manos completamente vacías de cara a la próxima temporada, pero el que sí se logró con todo es el Cusco Fútbol Club, que ahora esperará tranquilo y muy relajado al rival que saldrá de la llave entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Los partidos se jugarán entre el 2 y el 6 de diciembre y definirán el equipo que va directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero si la de Tarma no fue a la Sudamericana, no lo hizo el Chancas y tampoco el Huancayo, ¿quién sí fue? Pues el cienciano el Cusco, que venció por 2-1 al Ayacucho Fútbol Club en el estadio Inca Garcilaso La Vega, en un partido que tenía todo en juego, ya que el papá buscaba el último boleto para la otra mitad de la gloria, mientras que los zorros tenían una mínima esperanza, ya que tenían que ganar y esperar que UTC pierda en Matute, y si en este último se cumplió, no pudieron doblegar al equipo imperial. El partido arrancó bastante parejo, ya que era un duelo con mucha presión, con ambos equipos saliendo a la cancha con necesidades distintas, pero mostrando una notable falta de claridad en los últimos metros de la cancha. Fue un primer tiempo donde primaron los nervios sobre la calidad de juego, con muy pocas acciones de verdadero peligro y donde claramente ambos conjuntos guardaban todas sus cartas para el segundo tiempo. Sin embargo, la cosa cambió radicalmente cuando a los vestuarios llegó la noticia de que UTC perdía contundentemente contra Alianza Lima. Pero además, el resto de los resultados favorecían enormemente al cienciano en su búsqueda de la Copa Sudamericana. Ahí el papá y los zorros salieron con todo
buscando el gol de la victoria en el complemento, mostrando un juego mucho más abierto y dejando espacios en toda su defensa que terminarían siendo determinantes para el resultado final. En ese contexto de auténtica locura y con el estadio entero, siendo cada jugada con el corazón en la mano, Luis "El Chin" Benítez apareció como figura a los 64 minutos con un verdadero golazo que hizo explotar a toda la hinchada del Cienciano. Pero la felicidad duró muy poco, porque apenas una vez más tarde, Franco Caballero aprovechó un error defensivo para empatar a los 73. Esto mantenía con vida a los zorros en su desesperada lucha por no descender, y cuando parecía que repartían puntos en un resultado que no servía a ninguno de los dos, Ayacucho tuvo en sus botas la salvación de la categoría, pero falló dos chances clarísimas para ponerse arriba en el marcador. Y como bien dice el dicho, goles que no haces, goles que te hacen. Los zorros lo pagaron carísimo cuando a los 82 minutos Alejandro Hover apareció solo en el área para marcar el segundo tanto del Cienciano, asegurando así los 3 puntos vitales para Copa Sudamericana y decretando oficialmente el descenso del cuadro ayacuchano a la Liga 2. Acá, toda la última fecha del torneo clausura, nos vamos de frente al acumulado, que es la tabla que vale, porque Universitario se mantuvo con puntero. El segundo lugar se lo quedó el Cusco Fútbol Club con 67 unidades, a 2 de Alianza Lima, que deberá medirse al Sporting Sal en una llave de semifinales por el subcampeonato y los $3 millones de la Curvebol por clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que la Copa Sudamericana clasificaron Melgar, Alianza Atlético de Sullana, Deportivo Garcilaso y el Cienciano del Cusco por diferencia de goles contra los Chancas, mientras que perdió en la categoría el Binacional, Alianza Universidad de Huánuco y el Ayacucho Fútbol Club, aunque veremos lo que pasa con la apelación de los zorros, porque si revierten el primer fallo de la federación y les otorgan los 3 puntos por la victoria por la mínima ante el Comerciantes Unidos, podrían superar por diferencia de goles al UTC de Cajamarca y así los zorros se salvarían del descenso, pero eso lo veremos en el transcurso de las semanas. Y uno de los nombres que está sonando fuerte en los pasillos de la Viena y los 3 grandes de Lima es uno que pocos tenían, el de Juan David Martínez. Es el delantero del Sport Huancayo que simplemente arrasó de manera contundente en el torneo de reservas del año pasado y le puso la firma absoluta a la actual Liga 3. Por eso se venía escuchando los rumores fuertes y consistentes de que Universitario Deportes y Alianza Lima lo tenían seriamente en la carpeta para que refuerce sus respectivos equipos de menores. Pero la cosa ahora se puso mucho más interesante y se ha convertido en el deseo secreto en este mercado de pases. Según supo por el periodista deportivo Gustavo Peralta, los directivos de Alianza Lima, Sporting Sal y Universitario tienen puesto el ojo de manera formal en este goleador nacional de apenas 20 años, nacido en Cañete y de 1,78 m. Y es que con su pierna derecha y su olfato goleador empieza a asomar la cabeza en el fútbol profesional. El Mbappé peruano, según como le gusta que le digan a él, ojo, no es mi opinión, es lo que aparece en la propia página del Huancayo, no es un proyecto cualquiera, ni una promesa más. Sus números gritan y tienen fundamento sólido. En la actual temporada que acaba de concluir, el chico disputó 22 partidos con el equipo del Rojo Matador en la Liga 3, marcando en 16 oportunidades, regalando además 3 asistencias claves, una cifra contundente que lo dejó como el máximo artillero absoluto de este certamen, y una figura indiscutible para que el equipo huancaíno llegue a la final y se quede con el título en este 2025. Pero aquí es donde viene el primer pero. A pesar de este rendimiento simplemente explosivo, en las divisiones menores, su participación en el primer equipo del Rojo Matador en la Liga 1 ha sido casi testimonial y que deja bastante que desear por un futbolista de su talento. Según los datos duros, en la Liga 1 apenas sumó 25 minutos repartidos en 2 partidos durante el 2025, sin goles ni asistencias que avalen su capacidad en la máxima categoría. Esa brecha evidentemente entre su producción abrumadora en la Liga 3 y su lenta adaptación al ritmo y la exigencia de la primera división es sin duda alguna un gran punto a observar y lo que sin duda frena su operación inmediata por parte de los clubes grandes. De todas maneras, es un futbolista que gusta mucho. Sin embargo, la situación se pone mucho más interesante, porque según el periodista deportivo Gerson Cuba, el futbolista estaría buscando desligarse del Sport Huancayo porque al parecer existiría una discrepancia importante entre la cláusula de salida y lo que realmente gana mensualmente, un sueldo que se rumorea es bastante bajo y no se condice con su rendimiento en la cancha. Esta situación contractual es un clásico en nuestro fútbol peruano. Esto abre el abanico de posibilidades no solo para los clubes de la capital, sino que ahora podría irse a Europa. Así se leyó en las últimas horas. El delantero Juan Martínez busca desligarse de Sport Huancayo debido a que su cláusula no es proporcional con su ganancia mensual.
Además, existen clubes de la capital interesados en él, así como un sondeo del Riga FC de Letonia. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Ahora, sí es interesante que este Juan Martínez pueda salir rápidamente a Europa, al club donde precisamente hay otro peruano siendo estrella como yo Grimaldo. Lo más probable es que primero dé el gran salto a un grande de la capital, para que recién después de ahí llegue incluso a una mejor liga que esta de Letonia. Ya pasó antes con jugadores como Víctor Guzmán y Vasco Soyer, que llegaron al fútbol portugués. Y es que un club como Alianza Lima, Universitario de Deportes o Sporting Sal le ofrece una vitrina infinitamente más grande en el Perú, una competencia de mayor nivel y exposición mediática, con la posibilidad de jugar la Copa Libertadores o incluso Sudamericana, pero sobre todo le da la proyección necesaria para que en un futuro cercano y con mayor bagaje pueda dar el salto al extranjero en condiciones mucho más ventajosas. Su valor en el mercado actualmente rodea los 100.000 euros según Transfermarkt. Lo convierte de esta manera en una operación económicamente accesible para cualquiera de los tres grandes de Lima, aunque el verdadero desafío está en cómo resuelves la situación contractual con el cuadro huancaíno. Si Sport Huancayo es inteligente, puede negociar su salida por una cifra razonable que le permita obtener una ganancia importante por un futbolista formado en su cantera, en lugar de arriesgarse a perderlo a costo cero porque simplemente renuncia a su trabajo, tal como ya le pasó con Marco Guamán la temporada pasada. Veremos entonces cómo se desarrolla esta mini novela en las próximas semanas, donde sin duda se definirá el futuro inmediato de una de las promesas de nuestro balompié, porque sería muy importante que Juan Martínez pueda emigrar muy pronto para que siga potenciando en el extranjero y que mejor en el viejo continente, porque lo que más necesitamos a día de hoy en nuestra pobre selección peruana son delanteros con ese olfato goleador. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son tus tuyos. Ustedes son lo máximo, lograron la meta de suscriptores y por eso tendremos el sorteo del canal, así que sigan sumándose a la gran comunidad y si llegamos a los 150.000 suscriptores, sortearemos la nueva camiseta de la selección. Participa con tu comentario positivo en cada video y con tu poderoso like, que de esa manera crecemos todos juntos. Hoy fue un gran día y si no mañana te prometo que lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.